Y la corriente, entonces estamos diciendo que cuando es corriente directa, no necesariamente es lo que nos habían dicho en circuitos, ¿no? Que es un cortocircuito. Como estamos observando, la corriente se limita. Se limita debido al valor de la resistencia. Entonces, les iba a explicar qué era un contactor, ¿no? A grandes rasgos, no es que dentro de un contactor pues esté necesariamente este circuito magnético. Un contactor es simplemente un circuito magnético que tiene la posibilidad de moverse. Y ese movimiento lo utilizamos para cerrar contactos. Entonces, por ejemplo, acá puede ser una disposición muy sencilla, ¿no? Listo. Esto es un circuito magnético y por acá colocamos un resorte. ¿Sí? Un resorte fijo a otra estructura. ¿Ya? Y por aquí vamos a colocar una bobina. ¿Qué va a pasar? Pues en términos de que yo energice, ¿cierto? Esta bobina con una pequeña señal de control, entonces esta estructura se va a magnetizar y obviamente esto se va a cerrar. Y aprovechamos para colocar unos contactos. Entonces, contactos que pueden ser normalmente abiertos como pueden ser normalmente cerrados. Entonces, por acá colocamos, por ejemplo, una laminita de cobre, ¿cierto? Por acá colocamos otra laminita de cobre, ¿sí? Y por acá otra laminita de cobre. ¿Y cuántos contactos vamos a tener? Entonces vamos a tener una salida, un borne, otra salida, otro borne, y otra salida por aquí, otro borne. Y vamos a tener dos tipos de contactos, normalmente cerrados y normalmente abiertos. Yo sé que algunos de ustedes pues, ya conocen esta cuestión, ¿cierto? Entonces, si la estructura está desenergizada, estos dos están cerrados. Entonces, es un contacto entre, pongámosle letras a esto, entre A, B y C, sería un contacto, aquí hay gente en la sala de espera, un contacto normalmente cerrado. Entonces, tendríamos, por ejemplo, aquí en un esquema sería esto. El borne B con el borne A forman un contacto normalmente cerrado, ¿cierto? Pero el borne B con el borne C forman un contacto normalmente abierto, ¿cierto? Bueno, que esto sería en realidad de tres polos, no sería, bueno, esto sería un esquemita, pero no es el esquema real de ese contactor que acaba de hacer. El esquema real, según esta aplicación está completa. El esquema real sería, más o menos aquí, este es el polo B, y aquí tenemos el polo A, y aquí tenemos el polo, pero este es normalmente el polo S. Este sería el esquema de los contactos. Y lo utilizamos para hacer controles. Ya ustedes vienen aquí con la potencia de A y B, como activando esto con una pequeña señal de control. Entonces, por ejemplo, cuando yo cierro aquí el circuito, va a entrar la corriente, se va a energizar, se crea el flujo, se crea la fuerza magnética y este señor se cierra. Y entonces el contacto BA se abre y el contacto B se cierra. Un contactor. Voy a buscarles por aquí una imagen, regalen un segundito, de lo que es físicamente un contactor. A ver, vamos por aquí. Esto que tenemos acá es un contactor. Yo sé que ustedes lo han visto por ahí. ¿Sí? Este contactorcito, pues es esto que tenemos aquí. No necesariamente la misma estructura, pero es el principio, ¿sí? De esto. Entonces vamos a ampliar el gráfico. Uy, no se ve. Se ve muy bien, ¿no? Está como borroso. Bueno, el hecho es que los contactos abiertos, estos contactos pues son varios y están aquí, dispuestos aquí. Este sería el borne 1, esto sería 2, esto sería 3, esto sería 4, esto sería 5, esto sería 6, y este por aquí está 13 y 14. Tres contactos que están normalmente abiertos son así. Bueno, para el otro lado, en la lógica, ¿no? De esta manera. Acá. Y son los que yo utilizo para la potencia, para manejar grandes corrientes, para arrancar un motor. Y por aquí un contacto auxiliar, ¿no? Lo general esto es para la línea 1, la línea 2 y la línea 3 del sistema trifásico. ¿Ya? Un contactor. Y el contactor pues tiene esto es la bobina. Esta bobina que se alimenta del sistema de control, que es de poquita corriente.
Entonces esa bobina tiene por lo general los contactos aquí A1 y A2, o puede estar arriba y abajo. Entonces por aquí es donde yo alimento con mi sistema de control, ¿cierto? Entonces yo coloco por aquí un pulsador, ¿cierto? Y entonces lo alimento con una fuente, y entonces cuando yo presione esto, energizo y cambio de estado estos señores. Los abiertos se cierran, los cerrados se abren, ¿verdad? Esto es un contactor. Vamos a ver si consigo por aquí una imagencita de la estructura interna de un contactor. Profe, ¿Dónde quedó? Acá. Esto es lo que hay por dentro de un contactor. Bueno, no está real, pero más o menos. El esquema. ¿Qué vemos por acá? Un circuito magnético, ¿no? Un circuito magnético. Diferente al que yo dibujé. Eso le decía, no necesariamente. El que yo dibujé es un dibujito ahí rápido, o para que ustedes se orienten. Entonces, ¿qué va a pasar? Esta hebra magnética es un circuito magnético. ¿Dónde está la bobina? Mire, la bobina está acá. Y tiene un espacio de aire y hay unos resortes. Entonces, claro, cuando la bobina está desenergizada, esto está abierto. Mire los contactos aquí. Aquí es donde están los contactos, ¿cierto? Línea, carga. ¿Sí? Miramos que está abierto el sistema. El sistema está abierto, ¿cierto? Porque no estoy uniendo la salida con la entrada. Ah, pero ¿qué pasa si yo energizo la bobina? Pues al energizar la bobina, fíjese que esto se va a retraer para este lado, ¿cierto? Esto se va a retraer. Y estos contactos van a entrar a tocarse, van a entrar a tocarse. Entonces, ¿qué hace la corriente? Miren, pasa. ¿Y qué hicimos ahí? Un contacto, normalmente abierto, energizamos, lo cerramos. Esto es un contactor, y eso pues entonces es lo que estamos observando aquí en estos aparaticos que tenemos. Estos por lo general son de fuerza, es decir, que están hechos para líneas de alimentación, ya sea que están utilizando para motores o para algún control de alguna máquina, etc. A ver, esto estamos en que... Acá. Eso entonces, señores, es un contactor. Por acá, vamos a presentar una imagen. A ver, a ver, a ver. Vamos a ver si hay una imagen buena. No hay una imagen buena, muestra, a ver. Regálame un segundo. A ver, por aquí. A ver si lo encontramos. Conductor. Bueno, por aquí como que encontré una imagen que me va a permitir establecer el punto. Bueno, aquí hay un contactor pequeñito. ¿Dónde quedó? Aquí. Aquí está el contactor. Si ustedes se fijan, fíjense, está en un recubrimiento transparente. Fíjense que es en directa, está en directa. Entonces los contactores pueden ser en alterna, como pueden ser en directa, pero ustedes le enseñaron, una bobina es un cortocircuito en directa, ¿no? ¿Qué es lo que pasa en corriente directa? Lo estamos mirando acá. La corriente queda limitada por la resistencia del cobre. Entonces, yo puedo tener un contactor en directa. ¿Y qué es el contactor? Una bobina con directa. Entonces, ¿es un corto? No, no es un corto. ¿Por qué? Porque la corriente queda limitada por la resistencia. Entonces, cuando nosotros observamos contactores en directa y miramos la bobina, nos vamos a dar cuenta de que esa bobina está hecha con un alambre muy delgado y con muchas vueltas de alambre. ¿Para qué? Pues obviamente, ¿de qué depende la resistencia? La resistencia en el cobre de la bobina, pues va a depender, uno, de la longitud, porque resistencia que es igual a longitud sobre conductividad, o podemos colocar resistividad arriba mejor, sobre el área del conductor. Entonces se hace con alambres bastante delgados, muy delgados, y con longitudes bastante
significativas o representativas. ¿La longitud de qué depende? Del número de vueltas. Entonces los contactores o las bobinas en directa utilizan muchas vueltas con alambres delgados para que tengan una resistencia alta y la corriente sea limitada, ¿cierto? Si no, pues entonces haríamos un corto, ¿no? Entonces aquí está un contactor de corriente directa. Entonces el contactor de corriente directa cerramos, la corriente que va a depender de la resistencia de voltaje de alimentación y entonces cuando circula la corriente por la bobina me crea una fuerza magnetomotriz y la fuerza magnetomotriz me va a generar un flujo, ¿cierto? El flujo, ¿de qué va a depender el flujo? Pues, ¿cuál es la relación entre fuerza magnetomotriz y flujo? La reluctancia, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la ley de Hopkinson que nos dice fuerza es igual a flujo por reluctancia. Entonces, si nosotros observamos la fenomenología en corriente directa, nos estamos dando cuenta de lo siguiente. Primero, yo le aplico a la bobina un voltaje. Esto el libro de Fraile Mora lo tiene así. El voltaje que me crea la corriente, ¿qué es quién? El voltaje dividido entre la resistencia del cobre. ¿Listo? Y el voltaje, entonces crea esta corriente. ¿Y qué crea la corriente? Bueno, la corriente circula por las devanados de la bobina, N por I, crea una fuerza. Regálame un segundo. En corriente directa, el voltaje demanda una corriente, la corriente multiplicada por el número de vueltas, la fuerza magnetomotriz, y la fuerza magnetomotriz me va a demandar el flujo en el núcleo, o va a crear el flujo en el núcleo. ¿Cómo? Pues flujo va a ser igual a fuerza sobre reluctancia. ¿Listo? En sistemas lineales, pero profe, es que esto es de material ferromagnético. Entonces no utilizamos esto como tal porque no conozco la reluctancia, sino utilizamos, ¿quién? La curva de magnetización. Aquí está ¿quién? Aquí está B, aquí está H para nuestro material con el que hicimos el núcleo. ¿Y qué pasa si yo multiplico B por el área transversal? Tengo flujo. Y si multiplico H por la longitud del contactor o de la bobina, tengo la fuerza. Entonces, una determinada fuerza me va a crear un determinado flujo. ¿Ya? ¿Qué estamos viendo entonces? Que la corriente depende de la resistencia. Entonces, por ejemplo, analicemos este contactor. Si yo cierro acá para energizar el contactor, la corriente que va a entrar, voltaje sobre resistencia. Y si yo no cambio el voltaje, la corriente no va a cambiar, no va a cambiar, no va a cambiar. Y entonces, profe, ¿qué pasa si esto se cierra? ¿La corriente cambia? No, no va a cambiar. La corriente depende del voltaje y la resistencia. No depende del circuito magnético. Fíjate, la corriente solo depende del voltaje y la resistencia. Entonces, ¿qué es lo que cambia cuando esto se cierre? ¿Será que no cambia nada? Sí, sí va a cambiar algo. ¿Qué? El flujo. ¿Por qué? Porque el flujo lo tenemos como fuerza magnetomotriz sobre la reluctancia. Si hay aire, si hay espacios de aire, la reluctancia es alta. ¿Y cómo es el flujo? Pequeño. Pero cuando este señor se cierre, desaparece el espacio de aire y entonces el flujo se vuelve ¿qué? Se vuelve grande porque la reluctancia es baja. ¿Ya? Entonces, ¿qué estamos viendo acá? Que frente a corriente directa, la corriente no cambia, la fuerza magnetomotriz no va a cambiar y lo que va a cambiar es el flujo. El flujo sí puede cambiar. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? No, profe, yo tengo un motorcito SD. Listo, usted tiene un motorcito SD. Entonces yo quería arreglarlo y le quité el rotor y lo alimenté para ver qué pasaba, si había corriente o no. No va a pasar absolutamente nada. Y no va a pasar nada malo. ¿Por qué? La corriente que entre acá no va a depender del circuito magnético. No depende del circuito magnético. Eso es lo que estamos viendo acá. Entonces, si yo le quito el rotor a la máquina, la corriente que entra no va a cambiar, ni va a aumentar, ni va a volver pequeña, ni nada. Simplemente va a ser la del estator, la que manda el estator. No se va a quemar. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la representación circuital de una bobina en corriente directa? ¿Cuál es el circuito equivalente? Bueno, algo muy sencillo. Circuito equivalente. En DC, ¿cuál sería el circuito equivalente? Entonces tenemos una resistencia. Y ya. Bueno, profe, es una bobina. Sí, pero es que frente a corriente directa, algunos textos o la literatura nos dice, bueno, coloque ahí una inductancia, pero únicamente para decir que ahí se está creando un campo. ¿Por qué? Porque frente a la corriente directa ya sabemos que Fena inducida no va a haber. Entonces, lo único que va a limitar la corriente es la resistencia. ¿Listo? Entonces, corriente es igual a voltaje sobre resistencia del cobre. No es más. No es más. Ahora, siempre las cosas son relativas, ¿cierto? Bueno, ¿y por qué relativas?
¿Por qué? ¿Qué pasa si nosotros switchamos la corriente, el voltaje? Es decir, vamos a inyectarle voltaje en directa, pero no continuo. Es decir, hacemos esto. Un tren de pulsos. ¿Será que ya no hay fe inducida o será que sí hay fe inducida? ¿Será que la corriente solo la limita la resistencia o qué pasará? Bueno, resulta que si nosotros inyectamos un tren de pulsos, resulta que el material pues se me va a magnetizar. Cuando esté trans se magnetiza. Pero cuando yo le quite el voltaje, desaparece la corriente y ¿qué hace él? Se desmagnetiza. ¿Y qué vuelve a hacer? Y sube, y baja, y sube, y baja, y entonces sí hay una variación de flujo. Y como hay una variación de flujo, sí aparecería una fe inducida, y ya la corriente no depende solo de la resistencia. Entonces todo es relativo, ¿cierto? Esto rojo es corriente directa, sí, muy bien, no cambia de polaridad, no está cambiando de polaridad, pero no es continuo. Y entonces, frente a las variaciones, pues el flujo va a cambiar, y si el flujo cambia, aparecería una fe inducida. Este principio lo utilizamos nosotros hace unos años para crear o proponer una metodología de diseño de transformadores para convertidores multinivel, que lo publicamos. Cuando veamos transformadores, les voy a mostrar el paper, que eso lo publicamos hace rato en una revista, que nos permitió pues desarrollar toda esta temática con la patente con los profesores Edison, el profesor Aldo, el profesor Jorge Luis. Entonces, utilizando este principio de la relatividad, ¿cierto? De que, bueno, efectivamente, si el flujo cambia, va a haber una fe. Bueno, más adelante cuando vamos a transformadores profundizamos un poco esto. Bueno, continuando con esto, entonces vámonos a una bobina alimentada interna. ¿Será que cambia? ¿Será que es lo mismo? No, sí, va a cambiar. ¿Y por qué va a cambiar? Entonces vamos a tener aquí nuestra bobina, ¿cierto? ¿Qué pasa si yo alimento esto con corriente alterna? Entonces, primero, bueno, vamos a hacer el LVK, ese voltaje en la fuente, ¿cierto? Está que obviamente va a tener la resistencia del cobre, I por R del cobre, más, y aquí se va a aparecer una fe que se opone al paso de la corriente. Sería la fe inducida N por dpi sobre T. ¿Listo? N por dpi sobre T. ¿Qué va a pasar? En este caso, cuando nosotros tenemos bobinas para alterna, ya las bobinas no se hacen de muchas vueltas con alambres delgaditos, sino se hacen pocas vueltas y una cantidad de alambres, pocas vueltas o una cantidad de vueltas en dependencia del cálculo. No son muchas. Es decir, por ejemplo, si usted está diseñando aquí en DC, usted le coloca muchas para limitar la corriente. En alterna no, en alterna no. ¿Por qué? Porque la limitación no viene solo de la resistencia, sino de la fe inducida que se opone a esa entrada de corriente, ¿cierto? La fe de la bobina. Entonces, ¿qué va a pasar? Que en alterna se invierten los papeles. En alterna, las resistencias son pequeñitas. Si ustedes van y miran la resistencia de un motor, si miran la resistencia de un transformador, entre más grande sea, pues las resistencias son bajas. ¿Por qué? Porque se hacen de alambres gruesos. Entre más grandes en potencia y bajo voltaje tengan, las resistencias son pequeñas. ¿Y por qué? Porque nosotros vamos a ver que el número de vueltas, cuando calculemos transformadores, hagamos por allá un diseñito, un transformador pequeño, se van a dar cuenta que el número de vueltas es proporcional al voltaje, pero inversamente proporcional a la dimensión del núcleo, ¿sí? Entonces, entre más núcleo haya, menos vueltas puede utilizar. Entonces, es proporcional al voltaje. Entre más voltaje necesite, pues más vueltas necesito. Entre menos voltaje necesite, pues menos vueltas necesito. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa en alterna? Que las resistencias de los devanados son pequeñas. Y muchas veces, por ejemplo, ahí en el salón de máquinas hay un transformador rojo, 5 kVA. No va a medir la resistencia de ese devanado, es de 0.16 ohmios. O el devanado alta 1.60 y algo, 1.68, que estaba, no recuerdo muy bien, porque ya llevamos tiempo no ir por allá, ¿no? Resistencias son bajas. Como las resistencias son bajas, si yo comparo esta caída con esta FEN inducida, pues este señor es muy grande. Entonces aquí podemos despreciar esto, vamos a despreciarlo. Entonces si lo despreciamos, llegamos a que el voltaje es igual a N por la variación del flujo con respecto al tiempo. Voltaje es N por dpi sobre dt.
Y aquí estamos viendo importante, ¿no? En DC, la corriente dependía del voltaje y la resistencia. En AC, fíjense que este parámetro pasa a ser despreciado, porque es que este va a ser mucho más grande. La pena inducida es mucho más grande que la caída óptica. Esto se llama caída óptica, ¿no, señores? Y por el voltaje no la resistencia, caída óptica. Acá en DC, pues la caída óptica es el total del voltaje, por eso muchas vueltas alambre delgado. Aquí en AC, resulta que este no es apreciable comparado con las magnitudes de las penas inducidas. Entonces podemos hacer esta aproximación. Y entonces vamos a subir, a ver, el voltaje de la fuente. El voltaje de la fuente, ¿qué pasa si yo digo, bueno, vamos a alimentarlo con un BP coseno de omega t? Ese es el voltaje que nosotros manejamos, ¿no? Una onda, en este caso estoy diciendo cosenoidal. ¿Qué va a pasar con esto? Si el voltaje de la fuente, aquí tenemos una ecuación diferencial de primer orden, ¿no? Vamos a resolverla. BP coseno de omega t es igual a ¿quién? Al número de vueltas de la bobina por la variación del flujo con respecto al tiempo. El voltaje aplicado va a ser igual a ¿quién? A la pena inducida, porque no hay caída de tensión óptica. Bueno, despejemos de ahí entonces el flujo. Vamos a pasar de hoja. El flujo. ¿A qué es igual el flujo? Bueno, el flujo entonces si despejamos sería ¿quién? BP coseno de omega t. ¿Sí? Vamos a despejar esto. El número de vueltas pasa a dividir. El número de vueltas pasa a dividir. ¿Cierto? 1 sobre el diferencial de tiempo pasa por acá y el diferencial de flujo queda aquí. Entonces hallamos el flujo, pues integremos. Entonces saco el BP sobre el número de vueltas por la integral de ¿quién? De coseno de omega t por dt, ¿cierto? Y entonces si yo integro esto, el flujo creado por ahí, que es igual al flujo ABP sobre el número de vueltas integral de coseno, seno, ¿cierto? De omega t sobre omega, ¿cierto? Más una constante integración, ¿cierto? Más una constante integración, más c, que depende de las condiciones iniciales. Entonces, por ejemplo, digamos que el material estaba virgen, es decir, el flujo en tiempo cero era cero, no había flujo, por ahí no había flujo. ¿Eso qué implica? Que entonces 0 por BP sobre N, seno de 0, ¿cuánto es 0? Eso implica que la constante de integración sea 0, ¿cierto? Entonces tenemos que el flujo en el tiempo para este comportamiento sería BP sobre N omega seno de omega t, más una constante de integración que no está. Aquí entonces estamos viendo algo muy importante. ¿Cuál es el desplazamiento entre el voltaje y el flujo? Y algo más importante, el voltaje que está creando flujo. El voltaje crea flujo, no corriente. Eso es lo que estamos viendo acá. El voltaje en una bobina, cuando la alimento con corriente alterna, el voltaje me va a crear un flujo, no me crea la corriente, me la va a crear después, pero lo que me crea primero es el flujo. El flujo depende del voltaje. ¿Y qué estamos viendo? Que si el flujo es sinusoidal, es porque la onda de tensión, ¿cómo fue? Cosenoidal. Mire, yo dije acá, la onda de tensión, ¿dónde fue que lo dije? Aquí, la onda de tensión va a ser cosenoidal. El voltaje en el tiempo es BP coseno de omega t. Ya que estemos en Colombia, en Europa, en lo que sea, lo podemos expresar aquí. Si la fase es cero, ¿no? Si empezamos desde el pico, ¿no? Esto generalizado, lo podemos colocar como coseno de omega t más un desfase phi, ¿cierto? O bueno, phi lo estamos utilizando por flujo, coloquemos más un desfase alfa. Esta es la forma generalizada. Que la vamos a utilizar ahorita para demostrar la corriente del inrush. ¿Qué es una corriente de inrush? Cuando nosotros energizamos una bobina, en dependencia del instante del voltaje, vamos a crear unas corrientes muy grandes al inicio, pero ya vamos a hablar de eso. Entonces aquí, ¿cómo está la onda de flujo? Si el voltaje es cosenoidal, la onda de flujo es sinusoidal. Entonces hay un desfasaje de ¿cuánto? Hay un desfasaje de 90 grados. ¿Ya? Entonces, ¿qué estamos viendo? Que el voltaje me crea un flujo. ¿Listo? Que el voltaje me crea un flujo. Aquí vamos a hacerle un pequeño tratamiento a esto, que nos va a permitir llegar a una de las ecuaciones más importantes en el diseño de máquinas, ¿no? O no más importantes, digámoslo como que decimos, fundamentales, básicas. ¿Cuál ecuación? Entonces miremos acá. Nosotros veíamos mecánica, bueno, mecánica no, el curso de ondas, nos enseñaban los movimientos armónicos simples, ¿no? Y un movimiento armónico simple tiene la forma, ¿cierto? El desplazamiento es igual a ¿quién? A la amplitud por seno o por coseno de omega t más phi, más delta, bueno, lo que sea, un ángulo de desplazamiento.
Nosotros nos enseñaron lo que está al lado, lo que está acompañando la función trigonométrica es la amplitud, el pico, ¿cierto? Entonces, de esta ecuación yo puedo decir que el flujo pico es ¿quién? Entonces, el flujo pico, el máximo flujo, es igual a ¿quién? ABP sobre N omega, ¿cierto? Y eso tiene una implicación desde el punto de vista constructivo. ¿Dónde está el pico del flujo? En el codo de la curva de saturación. Recuerden que nosotros diseñamos máquinas ¿para qué? Para operar en el pico o en el codo de la curva de magnetización. ¿Para qué? Para que con una baja corriente generemos el máximo B o el máximo flujo. Entonces, flujo pico, podemos que flujo es igual a B por A, ¿cierto? Y es igual a H por L sobre N. Entonces, cuando yo puedo tener este mismo comportamiento en una curva de flujo y corriente. Entonces, con el mínimo de corriente tenemos el máximo pico. Ya si yo me voy a la saturación, me vuelvo ineficiente, ¿no? Mucha corriente y no incremento mucho el flujo. Ah, profe, pero es que la máquina estamos en alterna. Entonces, en alterna hacemos el ciclo de ¿qué? De histéresis. ¿Y hasta dónde llega el pico? Hasta acá, ¿cierto? Hasta acá. Entonces, ese flujo pico tiene que ser igual a ¿quién? A BP N omega. Ah, ya. Y entonces, flujo pico, ¿a qué es igual? Al valor pico de la tensión, ¿cierto? Entonces, fíjense que el flujo depende de ¿quién? Del nivel pico del voltaje. ¿Dividido entre quién? Entre el número de vueltas por omega. Omega es la velocidad angular, fórmula de la velocidad angular. 2pi por la frecuencia. Muy bien. ¿Listo? Pero, pues nosotros poco trabajamos con valores pico, ¿no? Nosotros trabajamos con valores RMS, 110, 220, 208, 480, 600 voltios. Todas esas magnitudes son valores que RMS. 13.200, 220.000, 500.000 voltios, que son RMS, no pico. Coloquemos esto en algo más trabajado, ¿no? Que es el RMS. Entonces, ¿qué estamos diciendo acá? Que el flujo pico es igual a ¿quién? Al valor pico de la tensión, raíz de 2 por el valor RMS del voltaje, dividido entre 2pi por el número de vueltas por la frecuencia, ¿cierto? Muy bien, entonces aquí estamos viendo algo interesante. El flujo pico, que es el que yo tengo que colocar por aquí en el codo de la curva de saturación, ¿sí? El flujo pico es igual a ¿quién? A raíz de 2 veces el valor RMS, el voltaje con el que voy a alimentar, dividido entre 2pi por el número de vueltas por la frecuencia. Eso me va a dar una ecuación más bonita. ¿A qué es igual el valor RMS de la tensión? Entonces, a 2pi por el número de vueltas, ¿cierto? Por la frecuencia, por el flujo pico, ¿cierto? Dividido entre raíz de 2. Y si racionalizamos, recuerden allá matemática de primaria, racionalicemos por raíz de 2. Entonces, ¿cómo queda esto? Raíz de 2 por raíz de 2, 2, 2 con 2 se cancela y nos queda una fórmula bastante interesante. El valor RMS del voltaje va a ser igual a ¿quién? A raíz de 2 por pi, por el número de vueltas, por el flujo pico, por la frecuencia. Y esta ecuación es sumamente importante. ¿De qué depende el valor RMS del voltaje inducido? De raíz de 2 de pi, del número de vueltas, del flujo y de la frecuencia. Entonces, cuando yo voy a diseñar máquinas, yo puedo despejar de aquí el número de vueltas. Número de vueltas, ¿a qué es igual? Entonces agarro el valor RMS de la tensión y lo divido entre ¿quién? En rojo se ve como fue. El número de vueltas. Digo que es igual a ¿quién? Al valor RMS del voltaje. ¿Sobre quién? Sobre raíz de 2 por pi, por flujo pico y por frecuencia. Entonces, cuando yo tengo, por ejemplo, yo voy a diseñar un transformador, yo conozco el voltaje que necesito, tengo el voltaje, conozco la frecuencia de alimentación del sistema, tengo la frecuencia. ¿Qué me hace falta? El flujo pico. Pero flujo, ¿a qué es igual? A B por área. Área. ¿Quién es el área? La sección transversal del núcleo donde voy a montar mi transformador, ¿cierto? Recordemos que, a ver, hagamos un dibujito acá. Recordemos que, por ejemplo, para transformadores monofásicos, ¿sí? Para transformadores monofásicos, el núcleo es de esta manera, ¿no? Un núcleo que llaman acorazado, ¿cierto? Donde ya ustedes saben el por qué. Esta sección, ¿cierto? Es el doble de esta sección, ¿no? Para que el nivel de inducción se mantenga constante, ¿no? Entonces, esta área es esta, ¿cierto? El área transversal. Entonces, teniendo el núcleo donde va a montar mi transformador, tengo el área. Más adelante veremos, pues, cómo calculo el área, ¿no?
¿Y el B de dónde? Pues teniendo el tipo de material, entonces que si es chapa magnética, acero del silicio, bueno, o si es, bueno, el tipo de material ferromagnético, consultamos la curva de magnetización para las láminas que vamos a utilizar y miramos cuál es el codo de la curva. Entonces allá el fabricante nos da, mire, esta es la curva. Entonces usted dice, bueno, yo quiero hacer algo así bien bonito, bien eficiente, entonces lo escojo abajo. O, como por ejemplo, un transformador que hay en máquinas, o puedo recortar presupuesto. Entonces, si esta es la curva, digo que mi codo de la curva de saturación va a ser este. Obviamente ese no va a ser, ¿no? Está más saturado. ¿Qué implica? Por ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre este punto de acá y este punto? Resulta que este punto, por ejemplo, puede ser, soy conservador y escojo 1.1 teslas, ¿no? Para una lámina de grano orientado, la que uno consigue por ahí. Y acá, pues digo, no, mejor trabajo con 1.5, 1.4 teslas. Entonces, desde el punto del diseño, fíjense una cuestión. Si usted hace más grande el B para una misma sección transversal, ¿cierto? Pues usted tiene menos número de vueltas y va a gastar menos cobre, va a invertir menos en materiales. Si usted trabaja con un B bajo, bajito, ¿cierto? Pues el flujo es un poco más bajo y le va a dar más número de vueltas. Entonces usted va a tener que va a poner más plata. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es la diferencia entre los dos? La corriente que entra a la máquina por magnetización. Entonces, si yo trabajo saturado, me entra mucha corriente. Eso al fabricante no le interesa, porque ¿quién paga por el consumo de eso? Pues el que lo coloque, ¿no? Entonces usted que agarró ese transformador y lo hizo saturado, lo colocó en su casa, pues consume más corriente y tiene más pérdidas. ¿Y quién va a pagar? Pues usted que fue el que lo colocó, el fabricante va a pagar por eso, ¿no? Entonces, el trabajar aquí le ahorra platica al fabricante y se la pone al usuario. Eh, Máquinas saturadas hay por todos lados. Entonces, la saturación implica pérdidas de energía que se pueden disminuir. Entonces, por ejemplo, por allá tuve caso particular de unos motores diseñados para operar a 6.600 voltios. Lo estaban utilizando a 7.200. El punto de alimentación está a 7.200, porque el tap del transformador lo ajustaron para que le llegara a 7.200. El hecho de bajar el voltaje de alimentación de 7.200 a 6.600 ahorra energía. ¿Por qué? Porque la máquina baja de la saturación, entonces las corrientes son menores. La eficiencia de la planta se mejora. Nada, pero es que no es significativo, es simplemente por ahí un 4, 8% más o menos. El mejorar la eficiencia, así sea un 1%, con grandes cantidades de energía, pues es dinero, y más allá del dinero, pues es energía que nos está perdiendo. Porque recuerden que el alto consumo de reactivos, bueno, aquí el ciclo de histéresis, recuerden, ciclo de histéresis, pérdidas, ciclo de histéresis más pérdidas. De todas maneras, los reactivos, al aumentar el consumo de reactivos por la saturación y al aumentar las corrientes que entran a la máquina por la saturación, pues hace que las corrientes que van por las líneas sean más grandes y hayan más pérdidas en las redes, lo cual hace los sistemas ineficientes y esa energía que se disipa ahí en calor en los conductores. Entonces no solamente es la motivación económica, sino también la motivación de volvernos eficientes. Bueno, sí. Bien, bueno, nos vamos saliendo ahí, pues desviándome el tema poco a poco. Bueno, entonces estábamos en que, entonces en alterna, fíjense que el voltaje me crea un flujo. Cuando yo aplico voltaje me crea la onda del flujo. Por aquí lo habíamos hecho. Aplico voltaje me crea la onda del flujo. ¿Qué va a hacer el flujo? Pues nosotros tenemos una relación. Flujo es igual a ¿quién? Flujo es igual a ¿quién? Entonces, si nos vamos por el magnetismo, decimos flujo por reluctancia es igual a fuerza magnetomotriz. ¿Y la fuerza magnetomotriz es igual a quién? Bueno, a N por I puede ser. ¿Sí? O H por L, o bueno. Tenemos entonces la fórmula. Fuerza es igual a flujo por reluctancia. Reluctancia.
Si el material es lineal, la conocemos, pero si es no lineal, no la conocemos. Y entonces, ¿cómo podemos relacionar flujo y fuerza? Entonces, flujo y fuerza se nos van a relacionar en los materiales reales pues, a través de la curva de magnetización, recordemos. Lo que acabamos de ver, H y B es la curva original, ¿cierto? Pero si yo agarro multiplico H por la longitud media y agarro multiplico B por el área transversal del núcleo, en este transformador el área sería esta área transversal, la del centro, y la longitud, pues es demostrable más adelante cuando vamos transformadores lo hacemos, que la longitud media equivale a la longitud de una rama. ¿Sí? ¿Cómo podemos hallar la longitud media? Halle la reluctancia equivalente en términos de esa L, ¿cierto? Y se va a dar cuenta que la longitud media es esta. Bueno, entonces, si yo multiplico H por L y B por A, las dimensiones del núcleo que estoy analizando, pues fíjense que llego a la curva. ¿Cuál curva? Curva flujo de H por L, que es fuerza. Y entonces, ¿quién es la relación entre el flujo y la fuerza? La curva de magnetización. Para un nivel de flujo, voy a requerir un determinado nivel de fuerza. Ah, pero es que estamos en alterna. Bueno, en alterna, ciclohisteresis. Entonces, ¿cuál es la relación? Para un determinado nivel de flujo, le requerimos un determinado nivel de fuerza. Para un determinado nivel de flujo, un determinado nivel de fuerza. Bueno, muchachos, queda menos de un minuto. Continuamos en 5.